Hijo, para nosotros la mejor ciudad del cafetero es Manizales. Y para mí la ciudad más importante por todos, la de Pereira, por todo lo que tiene. La ciudad más importante para mí es Armenia, pues porque vivo en ella, porque es donde nací, porque es donde vivo, donde quiero morir. Simplemente yo voy caminando por la ciudad, veo otro hincha de otro equipo y lo único que pienso es en atacarlo. Simplemente en atacarlo, si tiene trapo y tiene trapo, quitarle el trapo. Como lo dice la Barra Brava, no incitamos la violencia, solo sucede. Que para nosotros es cuestión de honor defender la ciudad. Ese fenómeno de desnaturalizar el otro, digamos de negar al otro, de pensar al otro como un enemigo, es ponerle un escenario de guerra. La historia de Holocausto Norte es una historia muy sencilla, una historia que empieza desde inclusive que existía el estadio Fernando Londoño y Londoño, donde muchas personas, muchos niños íbamos con nuestros padres al estadio, a la tribuna de lo que se llamaba Sol Central muchas veces, que era como la tribuna más animada del estadio, a veces norte, en otras épocas sur. Digamos que desde allí empieza como a gestarse una afición hacia el Once Caldas, un sentido de pertenencia hacia el equipo de la tierra. Y pues en ese momento había un boom importante e interesante en Europa y en Sudamérica, así que empezamos como a maquinar la idea de la posibilidad de tener una barra popular en la ciudad, y así fue que se gestó. Otros 3 chicos y yo empezamos con la idea y nos ubicamos en la Tribuna Norte y ahí estamos, ya 20 años llevamos en esto. Los Sur Pereira se crea en 1999, ¿cierto? Se juntan algunas personas que hoy se consideran vieja guardia pues, en la barra, adoptan el nombre de un álbum de metal, Los Lobos del Sur, que fue el primer nombre que se le dio, y se juntan de los barrios más populares y llegan a Hernán Ramírez Villegas a alentarlo aproximadamente el 15 de noviembre de 1999. Artillería Verde Sur surge lastimosamente en el dolor de la primera B, cuando descendimos en el año 2000. Se fue creando, nosotros empezamos aproximadamente 5 personas en el municipio de Montenegro, cuando Quindío estaba jugando en la B, y después de la Copa América, el Quindío ya regresó al Centenario, allá empezamos ya con la barra ya como tal. Desde un partido contra Río Negro, si no estoy mal, la barra empezó a asistir ya como tal y como Artillería Verde. Pues simplemente no son campañas que se creen porque sí, somos la capital del eje. Si tuviera que justificar el por qué es la ciudad más importante, pues la ciudad que se recuperó de un terremoto. Pereira y Manizales nunca se han recuperado de una catástrofe natural. Y para usted, si quiere ofender a un manizaleño, dígale que cuando tira una basura que es pereirano. Porque ser pereirano es lo más chimba que nos ha podido llegar a pasar en la vida. Reproducimos los discursos, porque no es solo el barrista, es el ciudadano de a pie, muchos ciudadanos de a pie que están en sus discursos cotidianos hablando mal del otro. Si usted va un fin de semana a Pereira no encuentra a la gente porque la gente viene a pasear a Carmen y al Quindío, y si va a Manizales también.
en temas de exportación, en temas de turismo, en temas de ingresos, en temas de la misma cultura de la gente, pues nosotros tenemos ciertas ventajas. Cuando las personas le hacen daño a la ciudad, mismo lo comparamos con un hincha del Pereira. Para mí la ciudad más importante del eje cafetero es Armenia. A ellos les duele, pero pues somos la capital del eje, ¿cierto? No podemos hacer más nada y eso. Para nosotros, la mejor ciudad del eje cafetero es Manizales, la más limpia, la más educada. El barrista es uno de los tantos que lo hace. Y digamos que los ciudadanos, en muchas ocasiones, partimos del hecho de la negación y la exclusión del otro sin conocer de fondo esa problemática. Lamentablemente en el caso de las barras entre Pereira, Manizales y Armenia ya han dejado muchos muertos, digamos que ya han dejado muertos, digamos esa violencia, esas formas de agresión. Entonces la rivalidad nuestra era Pereira, nadie más. Eso era sagrado, usted le decían en la casa, el rival es el Pereira, nadie más. Por ahí dijeron que los hinchas del Once Caldas estaban pasando por Dos Quebradas en ese momento que se dirigían a Armenia. Entonces pues ellos habían cogido el barrio a Rocas días anteriores que también pasaban creo que para Tuluá. Y nada, pues a mí me picó el estómago, yo me fui para la esquina con un palo. Pasaba gente en moto y ¡pah! Le metía esos palazos. Ninguno se caía, intentaba quitarle las banderas que venían ondeando y nada. Cuando se ve la chiva abajo y los de la construcción de la casa, de una de las casas que le habían dado, dijeron, esos fueron los que nos roquearon, y se bajaron los de la construcción y a esperarlos. Y ya cuando venía esa chiva, pues la destrozamos a roca, a palo. Con el Pereira, hace mucho tiempo fuimos a un partido allá y tuvimos un problema con ellos. Nosotros pues estábamos dispuestos al choque, de manera irresponsable decidimos llegar a pie, 18 personas con banderas, con pólvora. Y pues obviamente ellos eran más cantidad, estaban mejor armados y tuvimos un encuentro con ellos difícil porque nos robaron una niña, porque le pegaron un puntazo a un compañero. Yo creo que hay una dimensión, por un lado, simbólica de herencia de los odios. Uno, más que de odios, es una postura de ver al otro como un enemigo, de ver al otro como un actor que debe ser eliminado. El clásico nosotros es con Pereira, a muerte en futbolístico y a barra, siempre así. Y usted desde que entró a la tribuna creció con ese pensamiento, porque inclusive el clásico con el Pereira no solo ha sido de fútbol, sino de política, de tradiciones, de cultura, y uno creció con eso. Cuando llegamos al terminar de Manizales, resulta y pasa y acontece que cogimos 3 taxis, y el primer taxi le quebraron los vidrios, y prácticamente casi apuñalan a uno de los pelados de aquí del Parche del Meme. Entonces ese día nos fue como a perro. Una razón es digamos que esa tensión cultural que se traduce en la barra, pero también por las mismas formas en las cuales se van desarrollando las barras. Y pues en el último viaje de Pereira nos quebrarían 3 vidrios. Antes eran 40 vidrios, 50 vidrios, gente con la cabeza rota. Con Holocausto, eso fue más o menos en 2010. No teníamos entrada, teníamos restricción, pero era el clásico, había que ir. Yo decidí asistir, fuimos 12 personas en total de artillería y las 12 personas nos tocó pelear prácticamente con todo Holocausto. Ese día uno de nuestros compañeros, o sea, peleó durísimo, no nos dejó morir a ninguno y nos salvamos en últimas porque pues éramos 12 por ahí contra 70, 80 holocaustos. Y afortunadamente no pasamos de uno que otro moretón. Pues el Quindío, parce, ellos tienen a la entrada del estadio un barrio que se llama La Isabela. Y una vez nos perdimos en ese barrio y nos esperaban todos los libros. Allá en esa barra se ve que hay mucho menor de edad, muy gamines. Yo considero que todo este asunto obviamente parte desde
desde los conceptos que hemos tenido desde niños. A ver, yo siempre he visto más que como una rivalidad, es como el barrio. O sea, he visto es como el barrio de enseguida, ¿sí? Es como el barrio de enseguida. Y no el barrio de enseguida, pues el mejor el barrio de uno, ¿no? Mucho de lo que el barrista incorpora lo aprende quiero decir, lo ve en los otros, cómo actúa, cómo se mueve, cómo canta, cómo reacciona ante el otro. Entonces yo también heredo esa lógica, yo heredo como barrista una forma socializada de la violencia incorporada a través de un lenguaje, una práctica, una forma de vestirme, una forma de ser. Desde que entré a la barra, pues obviamente partido tras partido, se fue inculcando la rivalidad por medio de cánticos, por medio de experiencias, por medio de viajes en donde tuvimos algunos inconvenientes, algunos problemas. La rivalidad la empecé a sentir desde 2005, desde 2004, 2005, que fue un clásico en Manizales que nos recibieron con monedas, piedras, orines, maltrato de la policía, insultos por todos lados, peleas por todos lados. Yo voy al Estadio Pereira desde antes de existir las barras. Y uno se insultaba con la gente de allá igual, y tiraban piedras igual. Mi papá me cuenta que en el 1975 le rompió la cabeza a un hincha del Pereira, acá. Eso es una tradición. La gente, digamos, de alguna manera, alguna de ellas la van inculcando para que herede la camiseta. En esa medida hay cierto patrón cultural que hereda una práctica deportiva, una pasión, se va heredando. Eso viene desde nuestros abuelos, desde la gente desde los amigos, antes gente que nos enseñó a ir al estadio, que eso se veía desde muchos años atrás. No le estamos hablando desde ahora que la barra existe, porque hay gente que va a fútbol desde hace 30, 40, 50 años. No podemos hablar de un fenómeno social sin entender su naturaleza y sus raíces. Para poder comprender lo que ha ocurrido en términos históricos en el eje cafetero y darle interpretación a los fenómenos sociales actuales, hay que partir de la historia del territorio. En el año 65, el hospital de Armenia atravesaba una crisis horrible. Nosotros dependíamos de Manizales. Entonces le hicieron el reclamo y la contestación que dieron que los hospitales se sostenían era con las loterías. Pero que quien les dijo a nosotros que eso era lotería de Caldas, eso era lotería de Manizales y para Manizales. Y que además no tenían fondos porque estaban construyendo el Teatro de los Fundadores. El Teatro Fundadores de Manizales, una obra magnífica para el presupuesto del departamento. Pues en Pereira también tenían aspiraciones legítimas a participar de un presupuesto para ese tipo de obras. Y pudo haber sido un detonante, pero el otro detonante fue el pensamiento de algunos políticos liberales en oposición a esas fuerzas conservadoras. El Partido Conservador, que representó a los terratenientes y estaba muy bien expresado en Manizales, tenía como consignas que ser liberal era ser pecador. Era como decirle a usted que ser pereirano era ser pecador. Porque los pereiranos eran comerciantes y por regla general eran liberales librepensadores. En esencia, lo que uno identifica es que había una disputa político-económica entre los tres departamentos. Manizales era la capital, digamos, del viejo Caldas, como se llamaba antes, y digamos que estaban surgiendo Pereira y Armenia como ciudades también autónomas que querían tener una libertad, digamos, una independencia en términos políticos y económicos. Y a partir de los años 50 eso venía progresando y Pereira era una ciudad pujante, Armenia también, pero el centralismo de Manizales no daba posibilidades. La cosa funcionó muy bien, con el apoyo de Diego Uribe Vargas y otros personajes del Congreso de la República.
se logró que saliera el departamento de Quindío el 19 de enero de 1966 y ya en febrero el presidente Guillermo Valencia firmó ya el decreto creándolo. Y entonces esas diferencias regionales, esas asimetrías, esas dos visiones políticas se van a conjugar para que se produzca, por supuesto, la segregación del Gran Caldas hacia el año de 1967. Otro caso que vemos son como los rezagos identitarios, las formas de ganar identidad y construir identidad política a través de la negación del otro. Un caso puntual que nos parece es la consigna, por ejemplo, de la alcaldía de Pereira en este momento, Pereira capital del eje, que finalmente no deja de ser una consigna excluyente, no deja de ser una consigna que termina posicionando la identidad de una ciudad como Pereira, no desde la integración con dos ciudades intermedias muy similares, sino desde la posición, digamos, de ubicarse como el punto de referencia de las demás. Igual pasa en Armenia y en Manizales, efectivamente también, digamos, hay campañas o se gestaron campañas en la Cámara de Comercio de ambas ciudades, por ejemplo, alrededor de compre aquí, compren en Manizales, no compren en el vecino. Bueno, digamos que diferentes campañas que en términos políticos institucionalizaban la idea de arraigarnos como cada uno, como ciudad independiente, como región independiente y no como una gran macrorregión. Las identidades cotidianas, digamos que las expresiones de la gente, permanentemente la gente de Pereira expresándose culturalmente en términos de su lenguaje, en términos despectivos de la gente de Manizales, igual la gente de Manizales en relación a la gente de Pereira y viceversa, con Armenia lo mismo. Y son expresiones, digamos, que terminan siendo culturalmente muy incorporadas, muy arraigadas, pero la gente no dimensiona eso. Entonces desde ahí ya un cúmulo de historias, un cúmulo de hechos históricos que empezaron a mostrar una rivalidad y llegó el fútbol, entonces llegó el fútbol y obviamente esas rivalidades empezaron como a visibilizarse en la parte deportiva y yo considero que eso es un asunto de tradición, ¿sí? Un asunto de tradición, no se lo inventó el Holocausto Norte, no se lo inventó el fútbol, en realidad es un asunto de historia que se ha manifestado en la parte deportiva. Pienso que en general ninguna de las tres ciudades o de las sociedades, digamos, gruesas de las tres ciudades está, digamos, reconociendo cuál ha sido la causa estructural de esa división, las implicaciones de esa división y las posibilidades de una inclusión. Yo creo que eso tiene que entenderse como un tema menor. O sea, Quindío, Caldas y Risaralda son departamentos complementarios. Hoy políticamente estamos integrados desde la región autónoma de planificación, lo que nos permitirá presentar proyectos ante el gobierno nacional de manera conjunta y desde ahí hay que mirarlo. Nosotros desde Artillería Verde Sur, desde el proceso que estamos ahora, encabezado por Juan David Bermúdez, que es el capo de la barra, ¿sí? Que es la persona que en ese momento lidera la barra, nosotros hemos enfocado a que la barra sea 100% social. Yo pienso de ellos que son mis eternos rivales y que nos puede gustar muchísimo el fútbol, podemos estar encaminados en ciertos momentos a las mismas funciones, pero ellos siempre van a estar bien allá y yo siempre voy a estar bien aquí. Yo en definitiva promuevo siempre es eso, la tolerancia, o sea, el chiste siempre estará ahí, la broma siempre estará ahí, el pate amarillo, el hijo bobo, en fin. Esos términos que uno utiliza, que a veces son muy despectivos obviamente, pero que en realidad para mi caso pues no pasan más de eso, de ser un término más. Sin desconocer de que tenemos problemas sociales, sin desconocer que acá en la Tribuna Norte, acá viene una cantidad de personas que tienen miles de problemas en esta ciudad, que sigue siendo con la mayor desempleo en el país. Entonces no desconocemos eso, pero tampoco le vamos a decir al pelado, acá no pueden ir, no puede estar, ¿sí? Más bien tratamos de crear esos espacios
para que si él realmente quiere estar con nosotros, pues se vincule y nos aporte algo positivo. Nosotros tenemos un problema y es que nosotros no somos ni el papá ni la mamá de ninguno, ni somos las autoridades. Pero sí creo que es labor de cada uno de los líderes de las barras generar un poco de conciencia en la medida que lo pueda hacer, en la medida de la escala que lo pueda hacer. De en serio decirle a los muchachos que no vale la pena dar la vida por el negocio de otro. Son nuestros colores, es nuestro sentimiento, pero es un negocio de otro. Y creo que desde ahí vale la pena respetarnos, entendernos y tolerarnos, además porque no habría duelo de hinchadas si no está el rival, si no está el visitante, si no está el otro. El reconocimiento desde la otredad, desde el fútbol tiene sentido cuando hay dos equipos, con un solo equipo no hay fútbol. Y desde ahí creo que debemos partir a generar conciencia en términos de tolerancia y sobre todo de respeto.